por el Señor, nos habla y nos dice: quiero acercarme a ti. Y creo que este es un momento de acercarnos a Dios. Si tú te sientes alejado, retirado, aunque vengas aquí a la iglesia, pero te sientes alejado de Dios, Dios quiere tener comunión contigo. Y creo que eso es lo que Dios quiere hacer. En lo personal, cada uno piense qué tan cercano o qué tan lejano está de Dios. Pero Dios quiere tener esa comunión contigo todos los días, si es posible. Creo que es conveniente tenerla todos los días. Amén. No se desanime tu corazón. Estamos en los tiempos de ya la próxima venida del Señor, y que nos halle fortalecidos en la palabra. Amén. ¿Lo va a hacer? Bueno, este es algo que el Señor estaba poniendo en mi corazón. Vamos a compartir la palabra: bienaventurados los pacificadores. Padre bendito, en esta mañana te damos gracias por reunirnos aquí en este lugar, Señor, porque cada vez que nos reunimos siempre recibimos tu palabra que llega no solamente al oído, sino al corazón y a todo nuestro ser. Te ruego, Padre, que la palabra que se va a hablar, que es tuya, pueda traer convicción, Señor, y que hagas de cada uno de mis hermanos bienaventurados, los hagas pacificadores, en el nombre de Jesucristo. Amén. Mateo capítulo 5, verso 9. Mateo capítulo 5, verso 9 nos dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cuántos quieren ser llamados hijos de Dios? Bien, al último me dice si quiere seguir siendo hijo de Dios. Bien, estamos aquí viendo las bienaventuranzas o el sermón del monte de nuestro Señor Jesucristo. Es el sermón más largo que Él dio. Está desde el capítulo 5 hasta el 7, y usted puede allí encontrar grandes enseñanzas de nuestro Señor. Y bueno, no puedo yo abarcar en una enseñanza todo esto, ¿verdad? Pero qué importante lo que el Señor nos dice con respecto de ser bienaventurados los pacificadores. Este es un tema que actualmente está haciendo falta y es de suma importancia, porque por todos lados vemos y miramos maldad, violencia, desunión, agresiones. Y Jesús define aquí a los pacificadores y los llama y nos declara bienaventurados. Bienaventurados significa que es feliz, que está contento, que le gusta hacer las cosas bien. Y los pacificadores deben de seguir el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado. Si un cristiano no tiene la paz de Cristo, no puede ser un pacificador. ¿Por qué? Porque definitivamente está en guerra en sí mismo. Porque Dios nos ha llamado a esta paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Y esta paz, cuando esta amistad con Dios la tenemos, podemos relacionarnos casi con todas las personas. ¿Para qué? Para tener esa relación y esa armonía que necesitamos, tanto en lo personal como con nuestros semejantes. Entonces, qué importante lo que dice Jesús aquí de ser pacificadores. Y nos dice aquí la palabra que seremos hijos también de Dios. Y cuando un hijo de Dios aprende de la palabra de Dios, se refiere precisamente en tomar las enseñanzas y que Él nos manda. Y de esa manera nosotros debemos de aplicarla. Toda la palabra de Dios es aplicable. ¿Por qué? Porque si nada más tomamos puntos así
pues realmente no somos bien edificados, no estamos siendo aún en nosotros restaurados, pero es bien importante que la palabra de Dios sea nuestra consejera. Y nos dice a nosotros, ¿a quién? A nosotros, diga a mí, que seamos pacificadores y que debemos de esforzarnos a obtener la paz. Y esa paz solamente la da el Señor para poderla reflejar ante los demás. ¿Usted puede reflejar la paz ante los demás o siempre lo ve en una persona indiferente, malhumorada, de varios aspectos? Pero cuando la palabra de Dios llega a nuestro corazón, debe de hacer cambios. Y esos cambios se deben de notar en donde quiera que usted ande y vaya. Entonces, el objetivo es llegar a ser promotores de la paz de Cristo. Debemos de seguir aprendiendo del Maestro. ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos quieren seguir aprendiendo del Maestro? Él es nuestro Maestro, el que nos enseña, nos discipula y debemos nosotros dejarnos enseñar. En donde esté o donde se encuentre un hijo de Dios, un creyente, un cristiano, debe de tener y llevar este mensaje, el mensaje de paz. No vayamos más lejos, mire, no vayamos por allá, ¿no? Pues aquel vecino, o aquella persona de tal parte necesita este mensaje, pero ¿cómo anda usted en su casa? ¿Cómo anda usted? ¿Hay paz en su casa? ¿Hay tranquilidad en su casa? ¿Hay armonía en su casa? ¿O hay agresiones? ¿Hay gritos? ¿Violencia? Puede haber golpes también. ¿Qué hay? ¿Hay palabras hirientes, groseras, rencor, abuso? Porque dentro de la familia o dentro del matrimonio puede haber abusos, puede haber mal carácter. Y ahí es donde debemos de empezar. Empezando con nosotros, empezando en mi casa, en mi hogar. Que Cristo reine ahí en nuestro hogar. Porque en ocasiones el Señor ha querido meterse en la vida o en su hogar y lo echan para afuera. Groseramente, indebidamente, aunque no estén directamente, pero Dios no puede estar en un lugar agresivo, porque no le permiten ser el pacificador en esa casa o en esa familia. Dice, vamos a ver a Colosenses, dice ahí en Colosenses 3:15. Dice aquí que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne ¿en qué? En vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Bien, fíjese bien. ¿Qué me dice usted acerca de llevar la paz o de tener paz? Aquí el apóstol le está hablando, el apóstol Pablo, que el amor de Cristo o la paz de Dios gobierne ¿en dónde? En nuestros corazones. Si hay paz en su corazón. Y fíjese bien, dice aquí, para esto fuimos llamados. A lo mejor no tanto como, yo quiero ser un predicador o quiero ser esto o aquello. Fuimos llamados a ser pacificadores. ¿Qué me dice usted de llevar la paz de Cristo en nuestra colonia, digamos? Llevar la paz de Cristo, porque mucha gente necesita esta paz. La necesita urgentemente en la ciudad, en el municipio, en el país, en todo el mundo. No hay paz. No hay paz.
Entonces, vamos a fomentar la paz en donde también en nuestro trabajo, en lo que hacemos, en nuestros asuntos, familia, matrimonio, nuestros padres, nuestros hijos. Debemos ser promotores de la paz de Cristo, y aunque se nos dé, a lo mejor dice, bueno, pues ¿qué voy a ganar con eso? No se me da el premio Nobel de la paz. Nosotros no estamos buscando precisamente un premio. ¿Usted lo busca? No, definitivamente. No necesitamos un premio. Esperamos un premio y ese premio nos lo va a dar el Señor. Nos lo va a dar allí, esa corona de la vida. Ese es el mejor premio. Pero siendo pacificadores. Sí, es cierto que aquellos que han recibido pues un premio Nobel de la Paz han contribuido en algo para fomentar esa paz que requiere, digamos, el mundo. Y son reconocidos y se les da un premio Nobel. ¿Por qué? Porque hizo la paz en cierto lugar, en cierta parte del mundo, pero no es suficiente. No hay paz de todas maneras. ¿Verdad que no? Sí puede ser una muestra de beneficio. Se han hecho pactos de paz, pero tampoco se han reconocido. O sea que el mundo no recibe la paz. Siempre está en conflictos. Siempre hay conflictos. Siempre hay agresión, violencia en todas partes. Pero ¿qué dice Jesús en Juan 14, verso 27? Dice el Señor: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, claramente. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El Señor Jesús, antes de ir al Padre, diferenció entre la paz de Él y la paz del mundo. Y vaya que está kilómetros y muy alejados del mundo de la paz que da Cristo. Pero hoy es importante sobreguardar esa paz que hemos recibido del Señor. No hay que echarla a perder con un mal carácter. Violencia. Nosotros no somos para adquirir ese tipo de agresiones, porque se supone que ya hemos sido tratados en nuestro propio carácter. Y lo sigue tratando, desde luego. ¿Cuántos están siendo tratados por el Señor? Yo también. Siempre vamos a estar siendo tratados, pero hay que entender. De otra manera, ¿cómo? Habrá violencia. Isaías, en el capítulo 26, verso 3, ¿qué nos dice? ¿Qué dice del Señor? Tú guardarás, es Isaías 26, verso 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. De otra manera no se puede. Porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. En la traducción de la lengua actual nos dice: Dios hará vivir en paz a quienes le son fieles y confían en Él. Dios es nuestro refugio eterno. Confiemos siempre en Él. ¿Vamos a confiar? Mire, la paz de Cristo nos fortalece, nos ayuda, nos mantiene tranquilos. Esa paz que necesitamos, o que necesita la gente, o que necesita el mundo. Este mundo no tendrá paz porque siempre habrá conflictos en el corazón de la gente. Y del corazón sale todo lo malo, pero también sale lo bueno. Sí, desde luego. Pleitos,
de ahí, del corazón, los pleitos, la guerra. Pero el Señor nos dijo que no tuviéramos miedo. ¿A quiénes? Aquellos que tienen paz. El que tiene paz no va a tener miedo, va a andar seguro, porque sabe en quién ha confiado. ¿Usted ha confiado en Dios? Y Él dijo que además estaría con nosotros. ¿Ha sentido al Señor cuando usted va por ahí? Sí, encomiende su camino al Señor y le saldrá bien todo. Amén. Nosotros ya encomendamos el día al Señor, hasta unos taquitos nos echamos hace rato. Ya es ganancia, ¿no? ¿Usted ya desayunó? ¿Cuántos no han desayunado? Vaya a desayunar. Bueno, si deseamos tener paz, ¿sabe que esto nos va a traer grandes beneficios? Nos va a ayudar. Debemos pedirle a Dios que nos dé fortaleza, y solamente va a venir a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos anima, nos ayuda, nos da fortaleza y siempre nos va a enseñar las palabras del Señor que dijo: la paz les dejo, la paz les doy, no como el mundo la da. En el mundo no vamos a encontrar esa paz, solamente en Cristo. Así, de esa manera, vamos a superar muchísimas dificultades que nos pueden quitar la paz del Señor. Aunque este mundo se vuelva agresivo y violento, por todos lados va a encontrar violencia. ¿Verdad que sí? Violencia. Cuando tenemos paz podemos pensar bien. Fíjese bien, pensar bien. Tenemos buenos pensamientos. Cuando tengamos, pero eso va a suceder cuando tengamos la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién, dice aquí, conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo es la mente de Cristo? Precisamente, hay que conocer los pensamientos del Señor. Tenemos toda la palabra. Esas son las ideas y los pensamientos aplicables, palpables y escritos para nosotros. Fíjese bien, la paz de Dios refuerza nuestra fe, nos da valor, nos da seguridad, nos da esa confianza y nos dice que tengamos paz porque Él es nuestra paz. ¿Cuántos tienen paz de Cristo? Espero que sí. Pero mire, la paz de Dios difiere más bien ampliamente, como le decía, ampliamente difiere del mundo. Porque la paz de Dios, ¿dónde opera? En el corazón, ¿verdad? En el mundo, pues nada más en la idea, en el pensamiento, pero no es aplicable, vaya, no se aplica. Los bienaventurados, ¿cuántos hay? Son aquellos que son templados, que han sido tratados por Dios, han sido tratados por la palabra y son personas tranquilas, serenos, morenos, tranquilos, tranquilinos, serenos, morenos. Serenidad, había alguien que decía serenidad y paciencia. Mucha paciencia. Es que me acuerdo de Calimán desde niño. Oía esa historia de Calimán, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan de eso? No, hombre, ya hace años. Algunos ni saben de aquello, ¿no? Digo, de los que tienen 30 años para acá,
Ya nosotros los más viejitos, sí nos acordamos. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Miren, sí hay, qué bárbaro de mis tiempos. Serenos. El creyente debe de vivir en paz primeramente con Dios. De otra manera no se puede. Primeramente debe de hacer las paces con Dios y que Dios trate su vida y ponga esa paz que requiere. Se necesita urgentemente la paz en el corazón también de los creyentes, porque hay creyentes que no parecen creyentes. Hay creyentes que, bueno, ¿cómo le diría? Se parecen al contrario. Violentos, mal hablados, mentirosos, orgullosos, vanidosos y, o sea, da que pensar, vaya, da que pensar. Y difícilmente podemos llamarle, no, son creyentes. ¿Creyentes de quién? Pero si no han tomado ni la mínima parte de los consejos del Señor. Romanos en el capítulo 17, Romanos 12, verso 17. Fíjese bien que nos dice a nosotros, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de nosotros, o sea, de usted y de mí, estad en paz con todos los hombres. ¿En paz con quién? Con todos. ¿Está en paz? ¿Cuándo vamos a tener esa paz? O sea, esa paz y es verdadera cuando seamos justificados. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, dice Romanos 5:1. Aquí fe se refiere a la palabra griega pistis y es precisamente tener la confianza con Cristo, con Dios, con Cristo para salvación, seguridad, vaya, seguridad en la salvación. ¿Cuántos están seguros de la salvación? También refiere al Evangelio, las buenas nuevas de salvación, por la gracia y la misericordia del Señor. La verdad es que uno aprende tanto de Dios y vaya, yo cuando estaba armando este tema, parece que vinieron más conflictos, se me presentaron más conflictos, pero era para que yo aprendiera. O sea, no crea que uno sea, o sea, uno dice, bueno, ese es el pastor y no le va, no, él, gloria a Dios, está en las nubes y en la presencia del Señor. No, aplicamos y Dios más bien nos demanda a nosotros primero para poderlo aplicar, para ser llamados hijos de Dios. Y la experiencia, vaya que pasa uno la prueba, la pasará, porque tuve que aplicar la paz de Dios, que no nos desbordemos, podemos desesperarnos, ¿sí? Por ejemplo, ayer un pastor iba ya a recoger una alfombra porque, pues gracias a Dios nos regalaron mucha. Bueno, aquí ya tienen. Y le dije, no, yo tengo la alfombra que tú necesitas, ve por ella. Y le hablé a un hermano allí, le dije, mira, él va a llegar, el pastor va a llegar antes de las 11, es un pastor de casa oración, así que necesita esta alfombra, por favor, si puedes estar allí antes de las 11. Sí, pastor, sí, ahí estoy. Bueno, yo llego allí también y llegamos a las 11.
Tengo llaves, pero por dentro me cambiaron un candado y yo no traía la llave, más que la pura puertita. 11:15, 11:30. Oye, necesito que estés aquí. Sí, pastor, ya voy ahí. En 10 minutos. En 10 minutos. Se llevó 1 hora. Y yo ya estaba diciendo, Señor, dame paciencia. Estaba un poco desesperado. Y sabe, no llegó. Lo que hicimos, sacarla, ¿verdad? Apenas cupo ahí por la puertita. Y el pastor dice, no llegó el hermanito. Pues no llegó. Pero llega el momento en que uno, ¿verdad? Dígame así, dígame si no. Usted dice, no, hermano, la pura paciencia y la tranquilidad de la vida. No crea lo que yo ya estaba molesto. Dije, cuando lo vea lo voy a correr de la iglesia. Y vaya, cuando yo llego en la tarde, pues me ve y pues no hallaba qué hacer. Le dije, hermanito, no estuviste, le dije. El pastor tiene problemas en su cintura, en su columna, y anduvo cargando desde allá hasta afuera. Y mira, dijiste que llegabas y no llegaste. Yo con toda la paciencia del mundo dije, por favor, sé, más responsable. No, sí, pastor, sí, le prometo, la próxima vez. Está bien. Puedes quedarte en la iglesia, no te corro. No, pero, híjole, uno quisiera tener toda la paciencia del mundo. Del mundo no, de Cristo. ¿Verdad? ¿Le ha pasado a usted algo así? Parece. Cada rato, ¿verdad? Hay una irresponsabilidad en la gente. ¡Wow! ¡Qué paciencia necesita uno, la verdad! La verdad. Déjame 5 minutos, déjame orar. Bueno. Pero mire, ser promotor de la paz es porque el que la promueve, ¿quién? Nosotros debemos de promover la paz, tener fe, oír la palabra de Dios una y otra vez. Necesitamos escuchar el consejo de Dios. A mí me sorprende mucho. La verdad es que hay cristianos que van cada 3 o 4 meses a la iglesia. A usted también le sorprende, ¿verdad? Porque usted es el que a veces no va en 3 o 4 meses a la iglesia. Usted de cada 8 días. ¿Verdad que sí? ¿Y por qué no viene en 3 semanas? No, que no sea de cada 8. Cada 8, dijo alguien, ¿no? ¿Usted qué? Yo soy cada 8. ¿Cada 8 qué? Cada 8 días. Ah, bueno. Pero mire, el cristiano es cristiano de siempre. No de vez en cuando. Es de siempre. Y visitar o ir a la iglesia, no corresponde exactamente a un religioso. El creyente no es religioso. El creyente va a la par con el Señor. Creyentes. Somos promotores, de la comunicación también de la palabra de Dios. Y Dios trata con nuestro temperamento, con nuestro carácter. Lo primero que el Señor hace es con nuestro temperamento, ¿verdad que sí? Sí. Señor, y creen y piensan que me habla el Señor
en voz audible. Mire, si le habla a Dios con voz audible, no va a aguantar, no va a soportar. No, Dios habla a través del Espíritu y la palabra. Porque en el Antiguo Testamento, ¿sabe qué? Aquel que se acercaba a Dios y no iba limpio y purificado, se moría, oiga, se moría. Hoy tenemos, gracias al Señor Jesucristo, esa gracia y misericordia. Porque aunque lleguemos como lleguemos, el Señor siempre tiene misericordia, ¿verdad que sí? ¿Sí? Cuando alguien promueve la paz, va a confrontar, fíjese bien, si usted es promotor de la paz y promueve la paz, no nos va a ir muy bien, porque vamos a encontrarnos con los violentos, los bélicos, que son agresivos, que no les gusta la paz. Los cristianos estamos en medio de la violencia, de adversidades, pero allí es donde va a surgir nuestra postura, nuestra forma de comportarnos. En una ocasión participábamos en una plaza evangelizando y estaban ahí unos hermanos compartiendo con una persona y ellos les compartían. Y el hombre estaba muy violento, muy violento. Y bueno, uno de los hermanos pues también estaba muy violento compartiéndole, te vas a ir al infierno si no te arrepientas. Oye, si las cosas estaban ya acaloradas, nomás faltaba allí que tronara el asunto. El creyente por no saberle testificar. Y el otro, el hombre agresivo, era de la vela perpetua ahí, imagínense, era de los religiosos. Entonces yo llego y le dije, saludándolos y Dios les bendiga, y dice el hombre, ¿y tú qué? Y dice, ándele. Digo, no, yo nada, traigo la paz de Cristo. La paz de Cristo. Y le empecé a hablar en la paz de Cristo. Y sabe, ese hombre terminó pidiéndome disculpas. ¿Por qué ser agresivos, hermanos? Si Dios puede con su palabra calmar a los violentos. Pero vamos a estar entre los violentos, no crea que no. Yo he estado entre gente muy violenta, a punto de lincharnos, pero sabe, Dios puede más. El poder de la palabra, aplicada por el poder del Espíritu Santo, hace que la gente se calme. Por eso somos pacificadores, reconciliadores. Un reconciliador es aquel que restaura una amistad rota, restablece la armonía, une a las personas que estaban o están desunidas y hace la paz en quien hemos creído. Nosotros como creyentes, ¿en quién hemos creído? Somos pacificadores entre nuestra propia familia, en el matrimonio, con nuestros hijos, pacificadores, no violentos. Pablo dice en 2 Corintios 5:18, fíjese bien, somos reconciliadores. 2 Corintios 5, verso 18. Y todo esto proviene ¿de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, ¿qué nos dio? El ministerio de la reconciliación. Si usted dice que no tiene un ministerio, allí tiene uno. ¿El ministerio de qué?
de la reconciliación. Entonces, aplíquelo. Primeramente, reconcíliese con Dios. Y luego va a ser un reconciliador. Dice aquí, y nos dio el misterio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo como reconciliando consigo al mundo. Y no fue fácil. Dígame, ¿fue fácil? No, le costó a Él. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y fíjese bien, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Vaya, qué responsabilidad, ¿verdad? Solo Cristo reconcilia, sí es cierto, para que haya paz por medio de Él y haya reconciliación mediante la cruz de Cristo. ¿Qué dijo el Señor cuando estaba en la cruz? Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Y estaba perdonando. El sacrificio de Cristo es reconciliador. Cristo ofrece los beneficios a los reconciliadores, los beneficios de la paz. La paz no solamente en la mente, está en todo, en la mente, en el cuerpo, en el corazón, en el alma. Por eso es importante la paz de Dios. ¿Dios tiene poder? ¿Dios tiene dominio? Claro que sí. Y todo está bajo su control. Somos entendidos, o seamos entendidos, de saber quién tiene el control, quién puede dar la paz. Estamos viviendo, recuerde, tiempos de grandes conflictos. Grandes conflictos. Muchos quieren la paz peleando. ¿Se logrará? No. Sí, puede vencer el más fuerte al más débil. Pero esa no es paz. Gracias a Dios que Él ya nos dio la paz. Gracias a Dios. ¿Cuántos quieren esa paz? ¿Cuántos quieren ser pacificadores? Amén. Pero solo podemos ser pacificadores, recuerde, si tenemos la paz de Dios. De otra manera, no. Y de esa misma manera vamos a ser llamados hijos de Dios. El sacrificio de paz. En el Antiguo Testamento se hacían sacrificios de paz. Se ofrecía este sacrificio. Vamos a ver en lo que consistía ahí en Levíticos, en el capítulo 3 va a encontrar ahí precisamente lo que se refiere este sacrificio de paz. La ofrenda de paz consistía en una reconciliación o cómo se podía reconciliar con Dios la gente. Pero antes de todo debería ser muy claro, muy sincero delante de Dios, porque no podemos engañar a Dios. Luego se hacía un sacrificio y era tomar del ganado un macho cabrío, un macho, un cordero. Debería ser sin defecto y se ofrecía delante de Dios. El sacrificio de paz se llevaba a cabo por poniendo fuego, fíjese bien, poniendo fuego a la grosura de los intestinos como una ofrenda de olor grato al Señor. Esto era la forma de hacerse y refiere que el sacrificio, o sea, todo apuntaba o todo señalaba a Cristo. Él se sacrificó en la cruz y se ofreció a sí mismo en un olor grato delante del Padre. En el Antiguo Testamento, ese olor tenía que subir delante del Padre. Y aquella persona que ofrecía el sacrificio de paz, pues tenía esa buena relación con Dios.
Y cuando alguien tenía una separación con Dios, por eso es bien importante también lo que yo les decía. Muchos dicen que están cerca de Dios, pero están muy lejos. Y había una reconciliación y un acercamiento cuando había esa separación de alguien. Él entonces ofrecía ese sacrificio de paz, o sea, ya no estoy distanciado, ya no estoy alejado de Dios, ya no tengo pleito con Dios, ahora quiero la comunión con Dios. Consistía también en unir a la gente del pueblo, o sea, un sacrificio generalizado para la paz, y esa relación se establecía en el altar, o por medio de una relación cercana con Dios. De otra manera no se puede. Hoy tenemos ese privilegio de tener esa buena relación con Dios en oración y la palabra, confesando nuestras faltas o nuestros pecados, y volvemos a poner o tener comunión con Dios. Dios nos acepta. El fuego debería estar encendido, es cierto, como están todas esas lámparas allá en el Antiguo Testamento. En el tabernáculo debería estar siempre prendido el fuego. Y es algo que Dios establece: encender nuestros corazones, tener fe, tener confianza, y que subamos como un olor fragante delante de Él y seamos aceptables. ¿Cuántos dicen: yo quiero tener un olor grato delante del Señor? Pero descuidamos esta relación con Dios y a veces olemos mal. ¿Por qué? No tenemos ese olor grato delante del Señor. Hoy pide el Señor que suba ese olor grato delante del Señor. La grosura de los intestinos del animal debería ser quemada completamente, y el aroma subía para ser aceptada. ¿Cuántos no olimos cuando tenemos hambre por ahí? Chicharrones de seguro, ¿verdad? Qué bien huele. Y luego pensamos, con una buena salsa, una Coca-Cola bien fría, o un refresquito frío, o una agüita de perdida de arroz, o de horchata, o de Jamaica. Pero ya nos estamos imaginando, ¿verdad? Cuando viene ese olorcito sabroso, ya huele a comida. Cuando yo llego a mi casa, huelo bien por las escaleras, dije, ay, ya está lista la comida llegando, ¿verdad? Ay, qué rico. O alguien está haciendo por ahí un zarandeado. Bueno, ya para qué le saco hambre. Ofrenda de paz, dirán algunos, ¿no? Es ofrenda de paz. Entonces recuerde que esta relación era una relación de paz con Dios, y nosotros podemos tenerla siempre. No tenemos que andar haciendo tanto sacrificio, más que solamente fe. La ofrenda de paz se ofrecía del pueblo hacia Dios como una súplica que tuviera misericordia. Que Dios tenga misericordia. Entonces nosotros podemos hacer esa súplica: Señor, ten misericordia de mi casa, de mi familia, de mis familiares, ten misericordia. Y esa ofrenda de oración debe de subir a la presencia del Señor. Qué satisfactorio es cuando alguien está orando por algún familiar y de repente en su tiempo usted escucha que se ha entregado a Cristo. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. También consistía que si un hombre andaba buscando la misericordia de Dios y hacía este tipo de sacrificio, la encontraba. Y decía: gracias,
también ese sacrificio de acciones de gracia, o más bien la ofrenda de acción de gracias. En el Nuevo Testamento, Cristo es la víctima de la paz, ya que Él se ofreció para darnos la paz. Antes, yo viví mucho tiempo en Baja California, en la ciudad de La Paz. Allá en esta ciudad era tanta la paz que se aburría uno, tanta paz. De veras, había demasiada paz, por eso lo pusieron La Paz puerto de ilusión. Hoy ya no tanto, porque se ha generalizado la maldad por todos lados, pero aún así sigue siendo la paz. Decía aquí mi estimado hijo espiritual, que traemos misionerito desde niño, dice: dentro de 2 años a lo mejor ya no me ven. Digo, ¿por qué o qué? No, es que quiero meterme al ejército, al colegio del aire. Ah, caray. Y le venía diciendo yo las experiencias. Fíjate que yo a mi edad y cuando estaba en la preparatoria, yo quería irme a Guadalajara al colegio del aire. Así que yo te animo. ¿A dónde quieres ir? Pues una de dos, Veracruz o La Paz. Vete a La Paz. Porque ahí hay mucha paz. Y además hay iglesia, ya me convertí yo en La Paz. ¿Y usted dónde se convirtió? En Ocotlán. También hay paz en Ocotlán, ¿verdad? Bueno, aquí. Pero va a ser promotor de la paz, ¿no? Y luego, como regularmente en la tradición religiosa, como dice, hay que darnos el qué de la paz. Eso. Me dan ganas de hacerlo aquí. Se cree. Pero hay algo más que debemos hacer los cristianos, ofreciéndonos en sacrificio vivo. ¿Cómo se ofrece un cristiano en sacrificio vivo? En alabanza, en adoración. Si usted alaba y adora con el corazón, se va a sentir muy bien confesando el nombre del Señor. Por eso yo en un principio de ser creyente dije, ¿por qué tienen que cantar? ¿Y por qué tienen que hacer esto? Ya después lo entendí, lo comprendí, ¿verdad? Es que todo se rinde a Dios. En una reunión cristiana, todo se rinde a Dios. Pero hay quienes se rinden todos a un hombre. No, aquí se rinde todo a Dios. Antes, para poder agradar al Señor, se ofrecía un cordero, un buey, un becerro, un sacrificio. Pero hoy nos ofrecemos cada quien en aroma de olor grato al Señor, aunque usted no se haya bañado. Pero lo más importante es nuestro corazón, nuestra fe, todo sube delante del Señor. Dios quiere unir corazones. Dios quiere unir matrimonios con Él. Dios quiere unir familias con Él. Dios quiere unir hijos con Él. Dios quiere, que estemos unidos con Él. Amén. Efesios capítulo 2, verso 14. Dice aquí, Efesios 2, 14, porque Él, o sea Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para creer en sí mismo,
para creer en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Jesucristo hizo la paz por medio de un sacrificio y lo hizo en él mismo, uniendo a dos pueblos, al judío y al gentil, a los judíos y a los gentiles, y eso le costó precisamente el sacrificio, para que a través de Cristo uno y otros obtengan la paz, como lo es para cada uno de nosotros. El Señor es el autor de la fe. Bueno, Él es el autor de todo. Él es el autor de la verdad, la vida, mediante las buenas relaciones. Fíjese bien, eso mantuvo una buena relación con el que cree. Todo aquel que cree tiene esa relación con el Señor. Y hay una amistad. Todos los creyentes, judíos o gentiles, nosotros somos gentiles, pero hemos creído en Cristo, ha hecho un solo pueblo. Todos los creyentes en Cristo somos un solo pueblo. Y mediante ese sacrificio de paz, o sea, Él relacionó o unió estos dos pueblos. Hay muchos judíos convertidos a Cristo. Qué bueno, ¿verdad? Qué bendición. Y puso esa paz entre ambos. Los pecadores deben acercarse a Dios para recibir la aceptación y para que tengan comunión el uno con el otro. Pero esa relación debe de ser con el autor. Primeramente, el autor de la paz. Cristo pagó el precio, decíamos. ¿De qué manera? Con su sangre. Y esa enemistad que había del pecador, el pecador con Dios, ahora es reconciliado. Ahora tiene una reconciliación, tiene paz, y esa paz es ilimitada. O sea, no hay límites para la paz del Señor. Porque esta paz nos va a llevar precisamente a tener ese deseo de permanecer en la eternidad con Él. ¿Usted tiene deseos de ir al cielo? Romanos capítulo, es una mosquita, ¿por qué la dejaron entrar? Bueno, Romanos capítulo 14, verso 16. Dice aquí: no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Amén. Subraya o anote esta escritura. Entonces, la justicia va pegada a la paz, va pegada a la justificación. Y la palabra de Dios nos enseña, nos hace entender las cosas que andan mal en nosotros. Y por eso nos corrige. A veces nos corregimos directamente con Él. A veces es necesario que alguien nos diga algo para corregirnos. A mucha gente no le gusta que le corrijan, pero el asunto es que él no sabe corregirse. Pero cuando alguien corrige a alguien, no crea que estamos en contra, sino es un bien que se le está haciendo.
Por eso muchos a veces no ven bien a los pastores, porque les habla lo que usted necesita y les dice claramente lo que usted necesita para cambiar. Por eso la palabra de Dios es sabia. Pero bueno, no me eche pleito a mí. Si algo es corregido, dígale al Señor: Señor, tú me mandaste, yo tengo que cumplir. Así que si quiere echar pleito conmigo, mejor échasela al Señor, porque yo le estoy hablando lo que Él dice. Amén. Bueno, y no me espere ya la salida, porque no sé qué. Bueno, espero con un regalo, pues. Con respecto a la relación con Dios, debemos estar agradecidos. Agradecidos en que nos jalen las orejas, ¿verdad? Porque así solamente vamos a entender. El Señor ama y guarda a los guardadores de la paz. Y nos dice que somos bienaventurados, felices. Entonces seamos correspondientes a la obra del Señor, para que seamos pacificadores y seamos llamados hijos de Dios. Así como Él es nuestra paz, debemos de complacerlo siendo pacificadores. Y creo que cada uno de nosotros hemos tomado como Padre a nuestro Dios y somos hijos, ¿verdad? Si Él es nuestro Padre, usted y yo somos hijos. Obedientes, quién sabe, pero que nos lo dice claro, y debemos entonces entrar en este proceso de pacificación. A lo mejor usted no tiene paz internamente, a lo mejor usted está luchando internamente con su propio yo y no tiene paz. Creo que la paz de Cristo es la que necesita. Internamente tome el consejo para que haya paz donde quiera que usted vaya o esté. Amén. ¿Lo recibe? Amén. Póngase de pie. En este momento reflexione. ¿Cómo anda usted como pacificador? ¿Cómo anda usted en la relación con Dios? ¿Cómo anda usted en la comunión con sus semejantes, con su familia, con la esposa, con los hijos? Tal vez han venido pensamientos desastrosos o que puedan perjudicar a alguien. Pero mire, no piense más allá. El Señor está aquí para perdonar. Nuestro Señor Jesucristo fue traicionado. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz para restablecer esta relación de paz entre nosotros. Vamos a encender en este momento un olor fragante que suba a la presencia del Señor y que Él pueda oler ese olor de obediencia, ese olor de entrega, ese olor de arrepentimiento, ese olor de unidad, ese olor de pacificador. Hoy encendemos delante de ti este fuego que llegue hasta ti, Señor, como una ofrenda, entregando todo nuestro ser. Señor, huele nuestras vidas. Y Señor, que la paz tuya reine en nuestro corazón. Ven, Señor, a reinar. Y cuando decimos reina, es que tú vas a someter todas las cosas.
nuestra forma de ser, nuestro mal carácter. Dios, aquí delante de ti queremos ser sinceros. Hay violencia interna del corazón, hay mal carácter, hay agresiones, hay palabras deshonestas, hay heridas que deben de ser sanadas. Dios, aquí está mi vida. Y tú conoces más que nadie, más que yo, más que nadie, los corazones. Porque tú, Señor, conoces toda intención. Haznos, Señor, como dice tu palabra. Bienaventurados los pacificadores. Queremos ser bienaventurados, Señor, porque queremos ser llamados hijos tuyos. Aunque el mundo se desenvuelva en mal, en violencia, en agresiones, Señor, aunque el mundo quiera destruirse, nosotros edificamos en tu amor, en la paz, en la comunión y en esta buena relación el uno con el otro. Gracias por habernos perdonado, amado y por habernos dado la paz que sobrepasa todo entendimiento de este mundo. Padre, gracias. Gracias, Señor. Le da gracias al Señor. Le da un aplauso al Señor de agradecimiento. Amén. Pues gracias a Dios. Amén. Pues le damos gracias a Dios por su siervo Adrián Hernández, que yo sé, nos trajo una palabra que a cada uno por ahí nos habló, nos ministró, y ahora es seguir esta palabra por la fe, todo lo que tengamos que trabajar en ello. Con toda confianza, amada iglesia, ya saben, pueden venir a saludar a nuestros pastores, su esposita, nuestro hermano misionero, con toda confianza, si gusta saludarlo. Pero si por alguna razón necesita retirarse, que tenga una muy bonita tarde, que siga teniendo este mismo sentir, mover espiritual, en familia o donde vayan a estar hoy un poquito más tarde. Y los esperamos, los que gusten venir el miércoles. Recuerde, los miércoles es un servicio para seguirnos preparando como servidores. Y toda la iglesia está invitada. Así es que si se tiene que retirar, bonita tarde, coma rico. Nos vemos, si Dios lo permite, el miércoles. Y los que gusten pasar a saludar a nuestros pastores, adelante, aquí están. Para todos, que Dios les bendiga.